Pasamos, hermano Felipe. Hermano, pasa vos, hermanos. Andrés, ya estamos aquí. Este, Ya listo, hermano. pues ya estamos aquí, preparados. Sí, hermano. Ya no estoy Perfecto. esperando que se conecte el hermano Jesús. Ajá, exacto, para probar su audio y que todo esté perfecto. Sí, hermano. A ver, vamos a ver Ahora, hermano. cómo estamos. Y se ve bien. Bueno, A ver, bájelo un poquito más. Ándele, ándele. así Ahí está está bien, ¿no? bien. Ahí Ahí está. quedó bien, hermano. Ahí Ok. está perfecto. ¿De iluminación está bien? Sí, hermano, sí, está bien, está bien. Está bien. Ok. Bueno, te Perfecto, hermano. esperamos, hermano. Sí, Sí, hermano. Esperamos, ahí estamos hermano. al pendiente. Sí. Pasa vos, hermano. Gracias, hermano. Pasa vos, hermanos. ¿Sí me escucho? Sí, hermano Jesús, pasa vos. Ok. Pasa vos, hermano. Correcto, hermano. Se oye y se ve bien, hermano. Ahí está bien. Sí, hermano. Sí, les damos 5 minutos de tolerancia, entonces 9:05 comenzamos, hermano. Jesús. Oh, muy bien, hermano. Sí, muy Ok, bien. sale.
Pasa a vosotros, hermanos. Pasa vos, hermano. Pasa a vosotros, hermanos. Pues vamos a dar inicio a una escuela más y sean todos bienvenidos, hermanos, a esta escuela que se va a estudiar, hermanos, para el próximo sábado, hermanos, y podamos darle ese entendimiento a nuestros hermanos, varones, ¿verdad? En el cual vamos a estudiar en este próximo sábado, hermanos. Entonces, hermanos, pues, antes de iniciar, hermanos, quisiera yo que eleváramos una oración para poner en las manos de nuestro Dios a nuestro hermano Felipe Bartolo. Él es el cual va a exponer esta escuela. Y le voy a pedir a mi hermano José Luis Cortés si puede elevar esta oración. Pasa vos, apreciado hermano. Sí, Gracias hermano. por tomarme en cuenta, es una bendición. Claro que sí, con todo gusto y con gran amor a la obra. Vamos a ponernos con gran reverencia para que busquemos esa comunión con nuestro Dios con un corazón humilde y humillado, queridos varones. Padre celestial, divino Señor, que habitas en los cielos de los cielos, santificado, honrado y glorificado sea su bendito nombre. Padre celestial, le damos las muchas gracias porque hoy en este día nos ha dado este aliento de vida para desenvolvernos durante el día, nos ha dado la salud, el bienestar, el sustento, el alimento. Incluso, Padre celestial, le damos las muchas gracias porque hemos orado por las necesidades que existen en su iglesia, en todo su ministerio. Y usted, Padre celestial, les ha dado respuesta. Gracias, Padre, por tal y gran bendición que sin merecerlo, Padre divino, su gracia y su inmensa misericordia se manifiesta en nosotros, en su pueblo, en su iglesia y en todo su ministerio. Padre mío, divino Señor, estamos buscando por medio de esta oración esa comunión con usted, para que usted, Padre celestial, en su infinita misericordia, lleve a bien y habite en esta reunión, Padre celestial, en la cual los varones de su iglesia nos hemos reunido para escudriñar su palabra con una bonita escuela, Padre celestial, en la cual usted, Padre, nos envía ese mensaje para que seamos mejores varones, tanto en el hogar como en la iglesia, sobre todo, Padre celestial. Nos estamos preparando, Padre divino, para seguir ese camino y siguiendo el ejemplo de su Hijo amado Cristo Jesús. Le pedimos y le rogamos que bendiga a nuestros queridos hermanos expositores que están en esta reunión, Padre celestial. Llénelos de su presencia, así como a todos los varones que asisten a esta reunión, pero sobre todo de su espíritu, Padre divino, porque deseamos y queremos esa inteligencia, esa sabiduría para entender y comprender ese mensaje que usted nos envía, Padre divino, y lo sepamos digerir en nuestra mente, en nuestro corazón, y así llevarlo por obra, Padre divino, Señor, con las enseñanzas que usted nos envía. Padre celestial, divino Señor, le pido y le ruego que no lleve a pecado a los varones que no se han conectado aún, pero su corazón está dispuesto, pero ellos tienen algunas causas que usted ya conoce porque usted conoce nuestros corazones. Padre celestial, así también bendiga al hermano Andrés, que es el varón, la cabeza de esta sociedad varonil a nivel Estado, Padre celestial, y a todo su equipo, Padre divino. Sígales dando ese espíritu de fortaleza para que sigan realizando esta gran labor, Padre divino. Usted que se provee, Padre celestial, de sus siervos, que amorosamente se entregan a su obra, sea con ellos y no se aparte, bendígalos de gran manera. Padre celestial, divino Señor, le pido y le ruego que escuche nuestra oración, pero no porque tengamos mérito alguno, no lo tenemos, Padre, delante de usted, pero sí se lo pedimos y se lo rogamos por los únicos y sublimes méritos del Hijo de su amor, Cristo Jesús, nuestro Salvador,
Amén. Amén, hermanos. Agradecemos a nuestro hermano José Luis Cortés por haber elevado esta oración a nuestro Dios y ponerla en las manos de nuestro Dios a nuestro hermano Felipe Bartolo, diácono de la Iglesia de Dios, el cual va a impartir esta lección. Bueno, hermanos, pues vamos a recibir así también a nuestro hermano Felipe Bartolo. Tiene su tiempo, mi hermano. Sí. Gracias, hermano Jesús. Amados hermanos varones, paz a vosotros. Paz a vos, hermano. Paz a vosotros, mis hermanos. Bien, mis hermanos, como ya mencionó nuestro hermano Jesús, hoy nos toca y nos corresponde el estudio de la lección número 5, que lleva por título Evangelizar con familia, mis hermanos. Pero ante todo esto, mis hermanos, pues debemos recordar, hermanos, en base a las lecciones que hemos tenido en este trimestre, que lo importante, mis hermanos, es que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos una gran misión de evangelizar. Recordemos, hermanos, que pues esa misión que tenemos es porque todas las almas tienen un gran valor y sobre todo porque el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dio es para alcanzar esas promesas, es la promesa de vida eterna. Mis hermanos, y en esta lección vamos a tener un objetivo que llevar a cabo bajo este estudio, que dice así: reconocer la responsabilidad prioritaria del valor del varón de fortalecer espiritualmente su hogar antes de extender su labor evangelizadora hacia otros. Hermanos, como vemos, hermanos, esta responsabilidad que tenemos de llevar el evangelio a toda criatura, pues nuestro Señor Jesucristo se las dio primeramente a sus apóstoles, pero también nosotros tenemos esa obligación de llevar y de esparcir el evangelio de nuestro Dios. Lo dice el evangelio de San Marcos. Por tanto, ir y predicar el evangelio por todo el mundo, ¿no? A toda criatura. Y mis hermanos, esa es la misión que tenemos. Pero para ello también, mis hermanos, aquí nos habla el objetivo de una responsabilidad. Y cuando se nos habla de esa responsabilidad, debemos entender que es una obligación que tenemos moral y ética también, como varones, de evangelizar y sobre todo para llevar ese evangelio y ese compromiso que tenemos con nuestro Dios y sobre todo también hacia los demás, de llevar esas buenas de salvación. Hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que en Proverbios capítulo 22:6, que todos lo conocemos, hermanos, Proverbios 22:6, donde da este mensaje: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Pues, hermanos, como vemos, hermanos, que el evangelizar debe tener sus inicios y sus principios en nuestro entorno, en nuestro hogar, iniciando, preparando a los hijos por medio de la palabra de nuestro Dios, preparándolos por medio de esa enseñanza divina que es la sabiduría de nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, confiamos que las mejores enseñanzas las dan en las escuelas comunes, en los colegios, pero la verdadera enseñanza debe estar en forma inicial en nuestros hogares. Y si recordemos, hermanos, que como dice que la instrucción empieza desde el hogar. Nosotros como varones, como líderes de nuestros hogares, debemos empezar con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, de enseñar esa palabra de nuestro Dios. Y cuando hablamos de prioridades, hermanos, pues en el contexto bíblico, las prioridades no se limitan solamente en el tiempo, en lo económico, en los recursos, sino implica una reflexión más profunda de lo que realmente importa hacia Dios en nuestra vida. Es tomar una decisión pues sabia y sobre todo dedicada a que
el centro de nuestra vida, el centro es nuestro Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tomar esa prioridad importante de evangelizar, pero sobre todo, hermanos, eh, esa responsabilidad como varones. En el estudio que vamos a tener, pues nos habla de esa responsabilidad que tenemos de evangelizar primeramente nuestro entorno familiar. Y tenemos un gran ejemplo. Tenemos el ejemplo de Moisés. Aquí se nos va a hablar también de Josué, que ellos empezaron desde su entorno familiar. Mis hermanos, tenemos una lectura bíblica que la localizamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 al 7. Hermanos, los invito a que tomemos nuestra Sagrada Escritura y que busquemos este libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7. Le voy a dar lectura, hermanos. Ustedes acompáñenme con su vista y dice así, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Mis hermanos, es un compromiso que tenemos de motivar a nuestros seres queridos y sobre todo a nuestros hijos con la palabra de nuestro Dios, que la debemos tener, como dice aquí, en nuestro corazón, en nuestra mente debe estar siempre presente, para que de esa forma podamos educar y enseñar correctamente conforme a esa sabiduría de nuestro Dios. Y no nada más en un momento, sino siempre, porque aquí la palabra de nuestro Dios nos dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, esto nos da a entender que tenemos que hacerlo siempre, hermanos. En todo momento debemos tenerlo siempre. Este mismo libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 11, nos refuerza esta enseñanza. Deuteronomio capítulo 11, verso 18 en adelante. Dice así, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ora sentado en tu casa, o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Verso 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Mis hermanos, pues aquí nos hace hincapié, ¿verdad? Que esas palabras siempre las debemos llevar en nuestro corazón, que es nuestra mente. Y sobre todo, hermanos, que las tenemos que tener siempre presente para enseñar a nuestros hijos a guardarlas, a cumplirlas. Y sobre todo siempre debemos estarlas recordando, donde quiera que nos encontremos, donde quiera que vayamos, debemos estar haciendo hincapié de la palabra de nuestro Dios. Tenemos, mis hermanos, que hacer esto, porque dice pues un pensamiento del pueblo, ¿verdad? De los que tenían los antepasados, los viejitos, ¿no? Que debemos ser, eh, no debemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Esto quiere decir, mis hermanos, que primeramente tenemos que ser esa lumbrera en nuestros hogares para que se manifieste fuera del hogar. Y así decían nuestros abuelitos, que fuéramos primeramente, que no fuéramos primeramente candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Mis hermanos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que educar primeramente a nuestros hijos, primeramente a nuestro entorno, empezar a predicar ahí. Dice el apóstol Pablo a Tito, en su carta a Tito, mis hermanos, capítulo 1, verso 16.
dice profésense conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Mis hermanos, ¿qué quiere decir con esto, mis hermanos? Que muchas veces, hermanos, podemos andar eh, evangelizando cuando en nuestros hogares, mis hermanos, no lo hemos hecho y ahí se manifiesta todo lo contrario de lo que nosotros andamos predicando. Es importante por ello, mis hermanos, que debemos evangelizar primeramente con nuestros seres queridos y sobre todo ir abriendo esa cobertura con todo nuestro entorno. Mis hermanos, pues vemos, hermanos, que dice también el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, en el capítulo 5, capítulo 5, verso 8. Dice así, y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Entonces, vemos, hermanos, que tenemos que eh, trabajar con esa coherencia, evangelizando y también conduciendo a otras almas con el ejemplo, con esa instrucción, porque tendremos ese soporte de nuestro entorno para irlo evangelizando, mis hermanos. Pero, mis hermanos, todo esto lo vamos a ir reflexionando en base al estudio que vamos a tener esta noche en este tema bíblico y vamos a ir repartiendo los párrafos. Mi intención es, hermanos, que vayamos participando y podamos ir dando, pues, un comentario o alguna aportación en base a los párrafos que vamos a ir repartiendo. No sé, mis hermanos, si lo vean bien así, mis hermanos, pero sí me gustaría que participáramos todos haciendo un comentario en base a los párrafos para que de esa forma pudiéramos participar y irnos llenando de ese conocimiento en base grupal, en base a todos mis hermanos que conformamos este grupo de varones. Hermanos, quisiera yo que nuestro hermano David Herrera nos pudiera apoyar con el primer párrafo y si tuviese un comentario, lo puede hacer, hermanos. No sé si se encuentra nuestro hermano David Herrera, que pudiera aportarnos con el primer párrafo. Creo que no está disponible, ¿verdad? Pues vamos a continuar. ¿Escucha, Otro hermano? hermano dice, sí, dígame, hermano. Si gusta lo leo yo, mi hermano. Sí, ¿quién es, hermano? Pablo Hernández. Ah, con mucho gusto, hermano. Apóyenos, hermano. Sí, mi hermano, a ver si me escucha, Dice, Sí, lo escuchamos "Des- bien. sí, después de haber reflexionado sobre nuestra misión como comunicadores del Evangelio, el valor eterno de cada alma y la importancia de transmitir el mensaje con sabiduría y coherencia, es necesario volver nuestra mirada hacia el entorno más cercano, nuestro hogar. La Escritura establece un orden claro respecto al liderazgo espiritual del varón, recordándonos que antes de extender influencia hacia otros, debemos atender la responsabilidad que Dios nos ha confiado dentro de nuestra casa. Este principio no limita el evangelismo, sino que lo fortalece desde su base más sólida. Bueno, aquí nos habla este párrafo, mi hermano, que es muy importante, ¿verdad? Valorar las almas, como lo dice San Juan 3:16, pues se ve reflejado el amor de nuestro Dios hacia la humanidad. Ahora, escuché una frase de un evangelista, un misionero, que decía que muchos quieren evangelizar en el último rincón del planeta, dice, Mm. pero no son capaces de dar un paso, dice, para evangelizar al que está, a su vecino. En este caso es necesario que nosotros iniciemos con evangelizando a nuestros familiares. ¿Cómo lo debemos de hacer? Cuando hablamos de familiares, por lo regular, pues ya conocen en lo que creemos, nuestra creencia, pero muchas veces nuestro comportamiento como que no es muy adecuado. Y eso como que sí viene afectando
y muchas veces pues nos resta como calidad moral para dirigir al evangelio tanto a la familia, pues ya ni se diga muchas veces como con los vecinos. Es mi participación, mi hermano. Sí, mi hermano, pues gracias por su aportación, hermano, pues sus comentarios son muy acertados, hermano, porque pues nuestro Señor Jesucristo pues nos dio esa consigna, ¿verdad? De predicar la palabra de nuestro Dios y como comunicadores pues tenemos esa obligación de llevar ese evangelio, pero también la importancia de transmitir ese evangelio, ese mensaje, como dice aquí en nuestro párrafo, lo debemos hacer con sabiduría y con coherencia, ser congruentes, ¿verdad? De lo que somos y de lo que predicamos. Y sobre todo, aquí nos hace esa recomendación que tenemos que empezar en nuestro entorno cercano. Y yo creo que sí, hermanos, porque todos tenemos en nuestro entorno a muchos conocidos, tenemos amigos, tenemos familiares cercanos y familiares lejanos. Y por decir algo, hermanos, también los que tenemos un trabajo, un empleo, pues también donde quiera que nos encontremos tenemos amigos, tenemos amistades en las que podemos expresar la palabra de nuestro Dios. Pero también, mis hermanos, tenemos que fortalecer primeramente ese principio de evangelización en nuestro hogar, en nuestro entorno cercano. Y como dice este párrafo al final, este principio no limita la evangelización, porque podríamos pensar de que tenemos que empezar a evangelizar nuestro entorno y eso nos limita a evangelizar lejos, evangelizar otros lugares. No es así, hermanos, porque si ponemos como prueba este principio, hermanos, esto nos va a dar esa fortaleza, esa base sólida, como dice aquí, para poder tener esa coherencia de que efectivamente lo estamos haciendo de esa forma correcta. Hermanos, comentaba a un principio, hermanos, no podemos ser eh, ese candil, ¿verdad?, de la calle y ser oscuridad de nuestro hogar. Muchas veces el error principal que tenemos, hermanos, que en nuestro entorno cercano muchas veces no los hemos convencido, ¿verdad? Y queremos convencer a otras personas cuando nosotros en nuestro entorno no estamos primeramente convencidos. Hermanos, pues vamos a continuar con el siguiente párrafo, hermanos, y se lo quisiera ceder a otros hermanos. Dice, aquí dice, Vivo V2206, no sé quién sea hermano que nos pueda apoyar. No sé si se encuentran mis hermanos. O alguien que quisiera hacerlo, mis hermanos. También hay otro hermano que dice Santiago Méndez o algo así. Santiago Mendoza. Sí, hermano, pasa voz. Pasa Claro vos, que hermano. sí. El segundo párrafo dice de esta manera: desde el Antiguo Testamento se observa que el hogar constituye el primer espacio de formación espiritual. Moisés exhortó al pueblo diciendo que las palabras del Señor debían estar en el corazón y ser enseñadas diligentemente a los hijos, hablando de ellas en casa y en el camino. Según Deuteronomio 6, del 6 al 7, que fue nuestra lectura bíblica, Así es. mostrando que la instrucción espiritual no era un evento ocasional, sino una práctica constante. Asimismo, Josué declaró públicamente: yo y mi casa serviremos a Jehová, dejando claro que el liderazgo del varón incluye la dirección espiritual de quienes están bajo su cuidado. Este modelo revela que la coherencia comienza en el ámbito familiar y que el testimonio doméstico respalda la labor pública. Bien, hermano, es importante esta escuela, ciertamente, la obligación de los padres para con los hijos, para que puedan seguir el camino de nuestro Dios, pues es llevarle como cabeza de familia, pues llevarles en esa dirección. Yo siempre he puesto un ejemplo de aquellas personas, por ejemplo, ¿cómo se aprende a leer? Leyendo. ¿Cómo se aprende a caminar? Pues caminando en el caso de los bebés. ¿Cómo se va a aprender en el caso de nuestros hijos? ¿Cómo van a aprender el camino de nuestro Dios? Pues enseñándoles. No nos queda de otra más que enseñándoles. Aquí en el párrafo dice, debemos empezar nosotros mismos, porque si nosotros no tenemos ese control en nuestra familia para con nuestros hijos, ¿cómo nosotros vamos a enseñarles a los de afuera?
empecemos primero por nuestra casa, que nuestros hijos pues acudan a la iglesia, pero para que nuestros hijos acudan a la iglesia, pues tienen que ver que el padre, que el líder, que la cabeza de la familia, pues hace lo mismo, porque si fuese lo contrario, entonces no habría esa coherencia. Nuestro hermano, el representante de varones, el sábado que estuvo con nosotros en la localidad de Izúcar de Matamoros, decía algo muy, muy cierto. Las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Entonces los hijos van aprendiendo desde esa manera. La palabra de Dios no se equivoca cuando dice instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y después de ello, ahí sí podemos en todo caso también hablarle a nuestros amigos, vecinos, y inclusive ellos mismos se dan cuenta, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, ellos mismos se dan cuenta y aún con nuestro comportamiento estamos dando una enseñanza de que somos distintos, pero es importante empezar con la familia. Esa es mi participación, hermano. Gracias, mi hermano. Así es, hermano, esos comentarios, pues son muy válidos, ¿verdad, hermanos? Porque en realidad así es. Tenemos que fortalecernos primeramente en nuestro entorno para que con esa seguridad podamos predicar la palabra de nuestro Dios a nuestros conocidos y sobre todo con el ejemplo. Yo digo que se predica más con el ejemplo muchas veces que con nuestras palabras. Eh, Podríamos ser criticados duramente si anduviésemos evangelizando y cuando nuestro entorno familiar se hace lo contrario. Entonces tenemos que fortalecer primero nuestro entorno, porque en este párrafo nos habla de esa coherencia, ¿verdad? Que debe existir. Y dice así, este modelo revela que la coherencia comienza en el ámbito familiar y que el testimonio doméstico respalda la labor pública. Entonces, eso es muy claro, mis hermanos, y tenemos que tenerlo muy en cuenta, hermanos, que tenemos que hacerlo. Mis hermanos, nosotros como varones, como líderes de nuestro hogar, esa es nuestra misión, preparar a nuestros seres queridos, prepararlos, educarlos conforme a esa sabiduría de nuestro Dios, para que de esa forma ellos puedan cumplir también plenamente. Tenemos algunos ejemplos de algunos hijos que inicialmente estuvieron en la iglesia y después se han separado. Y a veces los papás exigen a esos hijos que vayan a la iglesia. Pero ¿cómo van a tener eh, esa fuerza de decirles que vayan a la iglesia cuando ellos no van, ¿no? No educaron con el ejemplo. Y muchas veces se ha llevado esos comentarios de que los mismos hijos reprenden a los padres diciéndole, ¿cómo me obligas a ir si tú no vas, no? Entonces es el ejemplo, mis hermanos, el que siempre va a ser necesario para poder educar y para poder, sobre todo, evangelizar con nuestros hechos. El ejemplo aquí que bien claro que lo tenemos que Moisés siempre exhortó, dice, la palabra que la tenían que llevar siempre en su mente, en su corazón, y que tenían que enseñarla a sus hijos siempre, donde quiera que se encontraran. Y también Josué, él no decía que su casa, ¿no? Decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Primeramente, yo y mi casa. Entonces, debemos empezar por ese ámbito familiar, este, enseñando, predicando y motivando a que nuestros seres queridos cumplan fielmente la palabra de nuestro Dios. Hermanos, vamos a continuar con el siguiente párrafo y vamos a dárselo a algunos de los hermanos que a ver si ya se encuentra. Le voy a pedir a mi hermano Luis Flandes que nos apoye con el siguiente párrafito. No sé si se encuentra conectado. Creo que no se encuentra conectado. Bueno, vamos a ver a nuestro hermano ministro Santiago López. Apóyenos, hermano, por favor. Pasa vos, hermano. Paso a vos, hermano Santiago. Un gusto saludarlo. Gracias, hermano. Le platico, yo sé que es fuera, pero olvidé mi maleta en el velorio del hermano José Báez.
y ahí se Ándale. quedó mi cuaderno. Pero si usted me dice, estamos estudiando, voy a buscar el párrafo, Sí, hermano. de evangelizar con la familia, y entonces me diga usted cuál es, hermano, para que lo pueda El leer, el tercer inicio párrafo, del hermano. párrafo. Ok, gracias, hermano. El Lo tercer voy a leer. párrafo, hermano. Permítame. Sí, hermano. Ujú. El, el apóstol Pablo reafirma. Sí, hermano. Sí. El apóstol Pablo reafirma este principio al señalar que quien aspire a responsabilidad en la iglesia debe gobernar bien su casa, porque el que no sabe cuidar su hogar difícilmente podrá cuidar la congregación. Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Esta enseñanza no se limita al ministerio, sino que orienta a todo varón a comprender que su primera responsabilidad espiritual está en su familia. Cuando el orden, el respeto y la instrucción están presentes en el hogar, el mensaje que se comparte hacia afuera se fortalece. Por el contrario, si existe descuido interno, la autoridad moral de evangelismo se debilita. Eh, quiero, quiero hacer algunos comentarios. Primero, hermanos, viendo la realidad en nuestro entorno, nos damos cuenta que como ministerio o como padres que somos, nos podemos dar cuenta que hay hermanos que de alguna manera les ha funcionado la manera a nuestro alrededor, la manera en que nuestros hijos o los hijos de algunos hermanos permanezcan en la iglesia. Es decir, incluso hay algunos hermanos ministros que tienen a sus hijos en el ministerio. Y la verdad me gustaría que pudiéramos platicar con ellos cómo le hicieron estos hermanos que son ministros y que tienen a sus hijos en el ministerio, porque hay otros hermanos que también son ministros, pero sus hijos no están, ya no digamos en el ministerio, ya no están en la iglesia. Sería bueno también preguntarnos qué no se debe de hacer para lograr que nuestros hijos no estén dentro de la iglesia y poder aprender de los dos lados, tanto de los hermanos que logran que lograron que sus hijos estén dentro de la iglesia y los que no lograron, y poder meditar en ellos, incluso darnos la oportunidad de que nosotros mismos podamos reflexionar por qué nuestros hijos, algunos de nosotros, no están dentro de la iglesia. ¿Qué hicimos? Y también poder reflexionar en eso. En la palabra de Dios encontramos en Efesios 6 que dice, padres, no hacer enojar o no, a nuestros hijos. Es decir, nosotros también como padres hacemos enojar a nuestros hijos, no que nuestros hijos nos hagan enojar a nosotros. Y también hay un acuerdo, y eso lo traigo al contexto, porque algunos padres en general, ¿no? En general, algunos padres no somos responsables muchas veces de nuestros hijos. Recuerdo que hay un acuerdo en el ministerio de algunos hermanos que pueden pertenecer al ministerio, pero que no trabajan y se quieren dedicar completamente a la obra. Entonces hay un acuerdo que el padre debe de cumplir con las obligaciones en el hogar para poder ser obrero, porque también estuvo el otro caso de que algún hermano voy a decirlo, con la excusa de que es obrero, pues no cumple con la obligación económica de dar el gasto en su casa. Entonces, la palabra de Dios dice que quien no tenga cuidado de los suyos, la fe negó y es peor que un infiel. Entonces, podríamos nosotros, cada uno de nosotros, reflexionar por qué nuestros hijos pueden no estar dentro de la iglesia. Y la verdad, hermanos, que es bien complicado, más en la adolescencia, en la juventud, lograr que nuestros hijos no se separen de la iglesia. Se necesita un equilibrio, se necesita hablar con ellos, se necesita muchas condiciones para poder lograr que nuestros hijos
no se vayan de la iglesia. Creo que ambos extremos, los extremos siempre traen conflictos. La permisidad y también la exigencia. Si nos vamos a ambos extremos, nos daremos cuenta que podemos separar a nuestros hijos, y quien lo haya logrado, hermanos, de verdad es un ejemplo para cada uno de nosotros. Espero, hermanos, haber sido conciso y no haber ofendido con mis palabras a alguien, sino más bien a reflexionar a cada uno de nosotros. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, hermano. Gracias, hermano. Pues, hermano, esos comentarios pues los vivimos cotidianamente, hermanos, donde se manifiesta que esa responsabilidad como varones pues se refleja, ¿verdad? En el trabajo constante. Pues podríamos ver ahí los resultados al final del camino, ¿verdad? Porque si supimos educar y corregir a nuestros hijos, pues lógico que se van a mantener dentro de la iglesia. Pero si nos descuidamos en en alguna situación, pues ahí están las consecuencias. Y lo vemos manifiesto, ¿no? Nos vemos algunos papás que orgullosamente disfrutan, ¿verdad? Que sus hijos estén dentro de la iglesia, y muchos también tienen algunos hijos que ya participan en el ministerio, y esa es una gran alegría, ¿no? Haber logrado eso al final de todo. Por eso en este parrafito nos dice que esta enseñanza no se limita al ministerio, sino que orienta a todo varón a comprender que su primera responsabilidad espiritual está en la familia. Hermanos, entonces, así es, debemos esforzarnos mucho en educar, ¿verdad? Enseñar, transmitir el mensaje de nuestro Dios y fortalecer en fe la fe de nuestros hijos. Y después de eso, mis hermanos, pues vamos a trabajar con esa confianza en nuestro entorno más lejano, con algunos conocidos, amistades, a donde el ejemplo es el que se va a manifestar, mis hermanos. Y sobre todo, hermanos, vamos a hacer, como dice aquí, vamos a trabajar con esa coherencia eh, de lo que es hacer la voluntad de nuestro Dios, sobre todo porque se manifiesta en nuestras actitudes, en nuestros hechos, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, en todo lo que hagamos y realicemos, hermanos. Entonces, vamos a ser congruentes, ¿verdad? De lo que decimos y de lo que hacemos. Bien, hermanos, pues vamos a ir avanzando, mis hermanos, y tenemos otro parrafito que vamos a repartirlo con algunos hermanos, a ver si ya se encuentran. Eh, dice aquí Sete, ¿no? Sete Blade. No sé quién sea, qué hermano sea. Más adelante dice Delfino Gil. No se encuentra, mis hermanos. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Se encuentra por aquí nuestro hermano Daniel González Díaz, si nos puede apoyar. Pasamos, hermano. Yo puedo apoyar a mi hermano Delfino. Bueno, hermano Ramón, Sí, pasa vos, es hermano. mi suegro, es mi suegro, hermano. Lo que pasa es que luego como que no se puede conectar el micrófono. Sí, hermano, sí, lo Yo entendemos. lo puse Sí, ahorita en hermano, mi máquina. Yo apoyo a mi suegro, hermano. apoyen, Dice hermano. el párrafo. Sí, Además, hermano. es altamente recomendable que el varón no evangelice de manera aislada cuando tiene la posibilidad de hacerlo en conjunto con su familia. Compartir el mensaje acompañado de la esposa, de los hijos e incluso de los padres o suegros que viven en el hogar. Fortalece la unidad familiar y proyecta una carta de presentación sólida ante quienes reciben el mensaje. Cuando las personas observan que el testimonio es respaldado por la familia, perciben coherencia y, déjenme bajar mi mano, y estabilidad. Asimismo, esta práctica previene malentendidos, situaciones que pudieran malinterpretarse, especialmente cuando se visita hogares donde hay mujeres
pues la transparencia y la compañía familiar resguardan el buen hombre y el testimonio del varón. Mis hermanos, que esta parte es muy importante porque es el testimonio que nosotros damos como familia. Yo creo que esta escuela está más enfocada como que a los obreros, que tanto como a la varonil, pero yo creo que también nuestros hermanos en determinado tiempo, pues le hablan a la gente, le hablan al vecino, compartimos de la palabra de nuestro Dios, y llega el momento en el que pues vemos la forma de cómo meternos y predicarnos, recordando, hermanos, que es cierto lo que dice el párrafo, que nuestro testimonio como familia dice muchas palabras, porque a veces yo siento que ahorita veíamos lo de los predicadores, lo comentaba hoy mi hermano Santiago, y me llamaba la atención y me ponía mucho a pensar, porque a veces yo he visto en otras denominaciones, en una denominación que yo estaba, que los pastores obligaban a los hijos a ir a la iglesia, y los hijos pues no iban, ¿no? De hecho, el pastor, es cierto, se desentendía de su familia y se iba y se olvidaba de su familia, y a fin de cuentas siempre se sintieron los hermanos muy santificados porque estaban en la obra del Señor. Y a fin de cuentas, ¿cuál era el testimonio? Pues que los hijos no estaban en la iglesia. Aquí una parte muy importante que nosotros como predicadores es que debemos encontrar la forma de que nuestros hijos estén dentro de la obra del Señor, trabajando de una forma o de otra, para tener ese testimonio. A fin de cuentas, siempre vamos a ser señalados por una cosa o por otra, porque lamentablemente siempre se nos está viendo cualquier detallito que tenemos, cualquier situación que estamos pasando. Pero mis hermanos, luchando en la obra del Señor, siempre lo vamos a lograr, vamos a dar ese testimonio, ese ejemplo. Pero es cierto lo que dice el texto, y lo decía bien mi hermano Santiago: yo en mi casa serviremos a Jehová, como lo decía lo dice Josué, ¿no? En mi casa yo serviremos a Jehová. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si nosotros como cabeza evangelizamos a nuestra familia, y es cierto, si somos la luz de nuestra casa, pues no tan fácil vamos a ser el candil de la calle, porque a veces no queremos ser la luz de nuestra casa, queremos alumbrar en la calle, pero en nuestra casa no queremos alumbrarla. Entonces es muy importante que seamos nosotros como cabezas, como padres, esa luz de nuestra casa, no que todo sea regaño, no todo sea sometimiento, sino que también sea evangelización. Es difícil, no es fácil el quitarnos el orgullo, el yo interior, porque es el yo interior el que sobresale, el que habla, el yo interior es sacarlo, y a fin de cuentas hacer a un lado el orgullo, ¿no? Que sí somos cabezas, pero a veces cuando nuestros hijos nos reprenden, a mí me costó mucho tiempo asimilar lo que cuando uno de mis hijos principalmente me reprendía, me costó asimilar que si mi hijo me está reprendiendo, es que sí estoy mal, es que sí estoy haciendo las cosas mal. Entonces es algo muy importante que a veces decimos: soy tu padre y me tienes que respetar, ¿no? Pero si también, no por el hecho de ser padres, pues no nos tienen que señalar nuestros errores, porque sí, como predicadores también cometemos muchos errores, bastantes errores, y a veces como predicadores también somos testarudos, perdón por la expresión, pero también el orgullo a veces nos domina, nos gana, el machismo nos gana, mis hermanos, porque también es eso. Entonces también debemos de llegar a un diálogo con nuestros hijos para saber evangelizarlos, saber platicar con ellos la palabra del Señor, para que en nuestros hogares reine más el amor, y estemos con ellos, mis hermanos. Ese es mi comentario, mis hermanos. Muchas gracias, pasa voz. Sí, pasa vos, gracias, hermano Ramón. Mis hermanos, pues importante comentario, hermanos, y mucha razón, ¿verdad?, en lo que comenta nuestro hermano. En este párrafo, hermanos, lo recomendable vemos que, y la recomendación que se nos hace, que el varón no evangelice en forma solitaria, en forma aislada. Y dice que cuando tiene la posibilidad de hacerlo en conjunto con su familia. Y aquí nos hace una recomendación, mis hermanos, que es muy válido y fortalece, ¿verdad? Eh, pues esa coherencia. Por ejemplo, salir a evangelizar acompañado de nuestra esposa, de nuestra compañera. Eso habla muy bien de un obrero o de la persona que va a evangelizar. Aquí nos dice que
que si pudiéramos ir acompañados de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros suegros, de los que viven en nuestro hogar, pues eso va a fortalecer la unidad familiar. Y sobre todo, algo que comenta este párrafo, dice, y proyecta una carta de presentación sólida ante quienes reciben el mensaje. Hermanos, se imaginan, hermanos, qué hermoso es cuando llegase la familia, ¿verdad? Del obrero o de la persona que va a evangelizar con su familia a evangelizar a otra familia, pues el respaldo, ¿verdad? La coherencia de que se está proyectando, de esa fortaleza de fe, de confianza en Dios, se manifiesta. Entonces, es una buena carta de presentación. Sobre todo, sigue diciendo, dice, cuando las personas observan que el testimonio es el respaldo de la familia. Hablaba nuestro hermano Ramón, que es el testimonio que damos, ¿verdad? Con nuestra conducta, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ser. Es motivante eso, mis hermanos. Entonces, es algo importante que debemos tenerlo. Y más adelante este párrafo nos dice que pues la transparencia y la compañía familiar resguardan el buen nombre y el testimonio del varón. Hermanos, podría malinterpretarse, ¿verdad? Que un varón vaya a predicar en forma aislada, sobre todo cuando fuera a predicarle a, a una viuda, por decir algo, ¿no? O a una joven soltera, Ali, pues podría malinterpretarse. Entonces, para eso sí necesitamos el apoyo y el respaldo de nuestra compañera o de nuestra familia para poder evangelizar, mis hermanos. Entonces, son recomendaciones que nos hace aquí en este párrafo. Y después de Salmo 128, 1:4, en nuestro párrafo dice, asimismo, esta práctica previene malentendidos o situaciones que pudieran malinterpretarse, especialmente cuando se visita hogares donde hay mujeres. Entonces, mis hermanos, tomemos muy en cuenta este consejo, hermanos, que cuando vayamos a predicar, llevemos el mensaje, muy bueno sería acompañarnos de nuestra compañera, de nuestra esposa, de nuestros hijos o de alguien que nos pudiera acompañar, ¿verdad? Aquí nos habla hasta de nuestros suegros, de ¿no? los familiares cercanos, hermanos. Y sobre todo porque, pues eso manifiesta el buen nombre y al final dice, y el testimonio de varón. Entonces, son hermosas recomendaciones que debemos aplicarlas en nuestro diario, ¿verdad? Vivir. Eh, Bien, hermanos, pues vamos a continuar. Vamos a repartir este siguiente parrafito. Nuestro hermano que dice Motorola Moto G06, no sé quién sea nuestro hermano. O alguien que esté como que tenga la posibilidad de comentarnos, hermanos. Soy yo, ¿Quién, mi hermano? hermano. Hermano Jesús, apóyenos, hermano Jesús. Dice, el ejemplo de Cornelio también ilustra esta dinámica, ya que era un hombre piadoso que tenía a Dios con toda su casa, mostrando que su influencia espiritual alcanzaba a quienes vivían bajo su techo. Cuando el Señor preparó el encuentro con Pedro, no solo benefició Cornelio de la predicación, sino también sus familiares y allegados. Este caso evidencia que el hogar puede convertirse en un centro de bendición cuando el varón asume con responsabilidad su papel como guía espiritual. Pues sí, hermanos, aquí en este párrafo, hermanos, pues aquí tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Cuando Pedro va a la hacienda de Cornelio y pues en ese momento, hermanos, vemos cómo Pedro les empieza a hablar, cómo se empieza, todos los que estaban en la hacienda, ¿verdad? Empiezan a entender las palabras de Pedro, que son las palabras de nuestro Dios, y pues empiezan a convertir, ¿verdad? Y ahí vemos una hacienda completa donde todos, por medio de una enseñanza, hermanos,
se empiezan a convertir, empiezan a creer en las cosas de nuestro Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestros hogares, hermanos. Tenemos también otros ejemplos, hermanos. Les voy a leer en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice así: hijos míos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor, hermanos. Y aquí vemos este gran ejemplo, hermanos, que nos da aquí el apóstol Pablo, hermanos, ¿verdad? Que los debemos de criar en disciplina y amonestarlos, y una amonestación, pero amonestación de nuestro Dios, ¿verdad? Y enseñar a que amen a nuestro Dios, hermanos, ¿sí? Hermanos, a veces nosotros queremos que nuestros hijos vayan, ¿verdad? Vayan a la iglesia, pero no les explicamos por qué tienen que ir, sino simplemente se llega el día del sábado y ¿qué les decimos? Les decimos, ya párate, apúrate, vámonos, ¿sí? Es hora de irnos, tenemos que ir a la iglesia y pues el niño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el niño? Pues nada más se queda, pues no sabe ni a qué va, sino nada más porque lo llevan, ¿sí? Entonces debemos de explicarles el motivo, por qué motivo vamos el día de sábado a la iglesia. Tenemos que explicarles por qué debemos de observar el sábado, ¿sí? Entonces eso es una amonestación en el Señor, ¿sí? Y si vemos en Colosenses también, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 21, dice así: padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no sean de poco ánimo, ¿sí? Siervos, obedeced a todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios, hermanos, ¿sí? Y entonces aquí vemos el versículo 21 que nos dice: padres, no irritéis a nuestros hijos. Y de esa manera a veces los irritamos, ¿verdad? Si no les explicamos por qué vamos a la iglesia, si no les explicamos por qué observamos el sábado, por qué guardamos las fiestas, por qué lo hacemos, sino simplemente los empezamos a corregir, les empezamos a y no les decimos ni por qué. Entonces, eso no es amonestarlos en el Señor, sino es una amonestación personal, decirles, apúrate, vámonos, ¿sí? Entonces, por eso se irritan los jóvenes, se irrita a la familia, porque nada más nos llevan, ¿sí? Nos llevan. Eso en mis tiempos así pasó, ¿verdad? Nos llevaron y yo no sabía yo ni por qué iba yo el sábado, sino nada más simplemente me llevaban, y pues uno sin ganas, uno sin, ¿verdad? Pero no me explicaban el motivo, el por qué íbamos ahí. Entonces siempre la enseñanza tiene que ser, ahora sí como dice, ¿verdad? Instruye al niño en su carrera para que cuando llegue a viejo no sea parte de ella, y instruirlos desde pequeños, irles enseñando y amonestándolos, pero en la palabra del Señor. Esa es mi aportación, hermano. Sí, gracias, hermano Jesús. Gran aportación, hermanos. Pues sí vemos, ¿verdad? La realidad de las cosas. Tenemos muchos ejemplos vividos, ¿verdad? Que tenemos que educar a los pequeños desde sus inicios para que de esa forma se motiven y vayan y cumplan, ¿verdad? Con las ordenanzas de nuestro Dios, sin forzarlos, sin llegar a irritarlos, como comentaba nuestro hermano, sino convencidos. Deben estar convencidos de la palabra de nuestro Dios, motivados, el porqué, la razón, la gran bendición que tenemos si cumplimos y hacemos la voluntad de nuestro Dios. Y aquí vemos este ejemplo de Cornelio, mis hermanos. Él vemos que fue un hombre que temía, ¿verdad? Piadoso, que temía a Dios, no nada más él, sino con toda su casa. Y sobre todo también se favoreció, ¿verdad? Con la predicación de Pedro, en la cual también le escucharon familiares y pues se cree que aquí fueron personas allegadas a esa familia. Y concluye diciendo este párrafo, dice, en este caso evidencia que el hogar puede convertirse en un centro de bendición cuando el varón asume la responsabilidad, su papel como guía espiritual, mis hermanos. Entonces, el consejo, ¿verdad?, que nos hace en este párrafo
es que como varones tenemos que asumir esa responsabilidad, tomar ese papel como guía espiritual de nuestra familia, de nuestro entorno. Y sobre todo, hermanos, eh, motivar a que nuestros hijos puedan cumplir fielmente la palabra de nuestro Dios. Una motivación que nazca del corazón de nuestro interior, pero para ello, mis hermanos, es un trabajo que tenemos que hacerlo desde sus inicios, desde pequeños. Es un trabajo constante, no nada más es un trabajo que se hace al principio y después ya no. Con los hijos, conforme van creciendo, hermanos, las situaciones van cambiando. Y sobre todo, comentaba nuestro hermano Santiago, en la adolescencia. Vemos, hermanos, que en esa época los jóvenes cuando están viviendo esa etapa de adolescencia, son muy rebeldes, son muy como que no aceptan todo lo que se les instruya, pero debe de haber una forma de trabajar con ellos para motivarlos y que nunca se alejen de la iglesia, sino se mantengan siempre firmes. Pero es una labor, una misión como líderes espirituales que tenemos que hacer y trabajar en ello, hermanos. Decía nuestro hermano que muchas veces en su tiempo, y lo podemos ver, hermanos, que se obligaba a los pequeños a que asistieran a la iglesia, pero sin motivación, sin explicación, pues lo único que va uno haciendo, va uno motivándolos a que vayan a la iglesia, pero irritados, molestos, sin sin ninguna motivación que los conlleve, ¿verdad? Pero eso depende de cómo trabajamos espiritualmente. Mis hermanos, y el último parrafito dice así: por tanto, evangelizar a la familia no significa limitar la misión. Así es, hermanos, cuando vemos este estudio que tenemos en este momento, posiblemente podríamos ver que se estaba limitando, que teníamos que evangelizar únicamente a nuestro entorno. Pero no es así, hermanos, eso no significa. Sigue diciendo, sino establecer un fundamento firme para que el testimonio tenga respaldo visible. Hermanos, si nosotros trabajamos en nuestro entorno familiar y predicamos fuera de nuestro entorno, pues vamos a tener ese testimonio que nos respalda que efectivamente la palabra de nuestro Dios es eficaz, hermanos, y sobre todo convincente para aquellos que la escuchen. Y sigue diciendo, y constante. Cuando el varón cuida su casa, instruye con paciencia y vive con coherencia. Su mensaje adquiere mayor fuerza y credibilidad. Así es, hermanos. Entonces, el mensaje que vamos a encontrar en este estudio es que si lo hacemos en base a la palabra de nuestro Dios, con ese esfuerzo, con esa coherencia, con esa paciencia, al final de todo, mis hermanos, al convencer a nuestros seres queridos, eso se va a reflejar y nos va a dar mayor fuerza y credibilidad donde quiera que nos paremos, en cualquier ámbito. Podemos evangelizar con esa coherencia y con esa convicción, mis hermanos, de que la palabra de nuestro Dios es eficaz y es verdadera, mis hermanos. Entonces, y Primera de Corintios 14:20, pues nos dice que hacerlo todo con decencia y con orden, hermanos. Entonces, eso es lo que vamos a tomar muy en cuenta, hermanos, esperando, mis hermanos, que el objetivo de esta lección se haya alcanzado. Y la voy a leer nuevamente para que la podamos concluir. Dice, reconocer la responsabilidad prioritaria del varón de fortalecer espiritualmente su hogar antes de extender su labor evangelizadora hacia otros. Mis hermanos, yo creo que esta lección fue muy clara, muy concisa, hermanos, y donde tenemos todas esas vivencias, hermanos, donde podemos aplicarlas y esforzarnos en aquellas cosas que no lo hemos hecho de esa forma, mis hermanos, o que no nos ha funcionado. Entonces tenemos que esforzarnos para hacerlo, para cambiar y transformar, hermanos, para que se logre ese objetivo de poder evangelizar de una forma coherente, una forma con fuerza, una forma que sea creíble delante de los ojos de todos los que nos escuchen, hermanos. Bien, hermanos, pues de esa forma, concluimos. No sé si hay algún comentario, mis hermanos. Les doy el lugar a mi hermano Jesús para que pueda continuar.
Sí, mi hermano, pues, Dios bendiga a nuestro hermano diácono Felipe Bartolo. Hermanos, si algún hermano tiene alguna pregunta o alguna aportación, ¿verdad?, positiva para seguir reforzando este tema, hermanos, pues prenda su micrófono y tenemos, no sé, unos 10 minutos más para poder atender. Si no, pues seguimos avanzando. También nuestro hermano Andrés Sánchez, ¿verdad?, representante de los varones, si tiene algún comentario que comentar, hermano. Sí, hermano, gracias. Pasa a vosotros, hermanos. Hermanos, de verdad es una lección que nos llama mucho a reflexionar ya todo lo que se nos ha explicado y lo que viene en la lección. Y verdaderamente, hermanos, lo que dice Dios, cómo se refiere acerca de Abraham, Génesis capítulo 18, versículo 19, y que dice, porque yo sé que él enviará a su familia después de él. Y que nos deja ver esta parte, que el ejemplo lo pone Abraham y que así enseñó a sus hijos y que así nosotros como varones debemos de enseñar a nuestros hijos. Habrá situaciones difíciles, es cierto, hermanos. Nuestro hermano ministro Santiago López decía algo importante, preguntar a los hermanos que son obreros y que sus hijos también, cuál es el éxito precisamente de esa situación, y debemos de seguir ese ejemplo y que la escritura así también nos lo recomienda. Pero también, hermanos, el ejemplo que le da el apóstol Pablo al joven Timoteo, primera carta a Timoteo capítulo 4 del versículo 12 al versículo 16, y le narra, ¿no? Que nadie tenga en poco su juventud, pero tienes que ser ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, y sigue dando una lista interesante, importante, pero al versículo 16, hermanos, nos llama a reflexionar y le dice, ten cuidado de ti mismo. Algo tan importante como adalides, como cabezas de familia, como padres, hermanos, debemos de tener cuidado de nosotros, y dice, y de la doctrina, porque haciendo esto, a ti mismo te vas a salvar, pero también dice a los que te oyeren. ¿Y quiénes son los primeros que nos escuchan? Pues precisamente nuestra familia. Y ahí es donde debemos de enfocarnos también a evangelizar a nuestra familia y a todo nuestro entorno, a todo lo que podamos. Es mi comentario, hermano. Muchas gracias. Sí, hermano, agradecemos, ¿verdad?, su aportación también, hermanos. Pues, hermanos, yo creo que ya no hay preguntas, ¿verdad? Pues nos vamos a ir despidiendo con una oración. No sé si se encuentra mi hermano ahí, Ramón Flores. Ah, sí, dígame, mi hermano. Sí. Nada más un aviso, hermano, rápidamente. Sí, claro. Agradecerle a usted, mi hermano, por su apoyo, su colaboración, dirigiendo la reunión, a mi hermano Felipe Bartolo por la escuela. Muchas gracias por su apoyo, su colaboración. Gracias a mis hermanos varones Zona Centro por ese evento Eco de Adalides. Gracias a Dios lo pudimos realizar. Todo fue muy bonito y de verdad muchas gracias. En este mes, el mes de mayo, vamos a estar trabajando con la zona norte del estado, como es la zona de Teciutlán. Sábado 2 de mayo estaremos en las localidades de Coahuisco, Loma y Centro. Y el sábado 9 de mayo, Tequimila, y por la parte tarde, Teciutlán. Mi hermano Luis Flandes nos está escuchando, sábado 9 de mayo en la tarde en Teciutlán, para trabajar y también poder llevar una fecha para el evento Eco de Adalides. Para la zona de Tehuacán, ya hasta la fecha, hermanos, sábado 30 de mayo, vamos a unir Tehuacán y San Martín a Texcal, hermanos. Así es que, hermanos, próximamente estaremos llevando este evento a todas las localidades que nos faltan. Esos son los avisos. Muchas gracias por todo. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, hermano. Pasa a vos, hermano. Pues hemos recibido avisos, ya pues váyanse preparando, mis hermanos, para recibir a nuestro hermano Andrés Sánchez allá a sus localidades, hermanos. Pues vamos a despedirnos con una oración. No sé si se encuentre por ahí todavía mi hermano Ramón Flores. Heme aquí, mi hermano. Adelante, mi hermano, si puede pedirnos para con nosotros, pero jamás de la presencia de nuestro Dios, hermano. Adelante, mi hermano. Vamos a orar, mi hermano, vamos a dar gracias. Bendito Creador, que moras y reinas en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Nuevamente, Padre, estamos agradecidos contigo por la vida que nos has concedido, por todas las bendiciones que recibimos que nos das, Señor. No sabemos cómo agradecerte, Señor. Simplemente, Señor,
tratamos de darte un poquito de nuestro tiempo, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Permítenos, Señor, seguirlo haciendo, Señor, pero principalmente permítenos cambiar nuestra vida, permítenos ser mejores, Señor, porque a pesar de que somos predicadores, a pesar de que somos cabezas, Señor, también tenemos que corregirnos, Señor, y también tenemos que ir siendo mejores ante tu presencia, Señor. Guíanos, Señor, cuídanos, Señor, y asimismo, Señor, te quiero pedir que seas con cada uno de mis hermanos. Bendice a mi hermano Bartolo y a mi hermano que también le apoyó para exponer a la escuela, Señor. Bendícele, Padre mío, también para que sigamos haciéndolo, Señor, y vayamos pidiendo ese temor que atrás de una cámara, Señor, también podemos llevar tu evangelio, Señor. Bendice a mi hermano Andrés, que es el que encabeza, Señor, este departamento, Señor. Síguele poniendo todo lo que necesita, acércaselo, Señor, y así mismo, Señor, que no mengue en sus fuerzas, que él siga avanzando junto con su equipo, mis hermanos que le apoyan, con todos ellos, Señor, que sigan siendo esos pilares para que pueda seguir surgiendo este departamento, Señor. Vemos los resultados, Señor, y vemos, Padre, que aunque somos pocos los que nos conectamos, Señor, pero sabemos, Padre, que cada vez más se irán sumando más, Señor. Permítenos ir avanzando, Señor, y no permitas que los dardos del enemigo nos acechen y quieran derivarnos, Señor. Asimismo, Señor, te quiero pedir, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta noche, que nos dimos cita en este lugar, por medio de esta transmisión, Señor, y asimismo, Señor, para que sigamos aprendiendo cada vez más, que todo lo que aportemos, Señor, no nada más es aportarlo, es llevarlo en práctica en nuestra vida, Señor, y asimismo, Señor, ir mejorando, Señor. Pues en tus manos nos depositamos, Señor, sabiendo, Padre, que tú escucharás nuestra plegaria y escucharás nuestra oración, y asimismo, Señor, nos colmarás de grandes y ricas bendiciones. Pues todo te lo pedimos, no por méritos propios, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Ramón Flores por habernos puesto en las manos de nuestro Dios. También agradezco a nuestro Dios, hermanos, por haberme dado la oportunidad de estar en este lugar, así como también a mi hermano Andrés Sánchez, que me haya tomado en cuenta también para aportar un granito de arena, hermanos. Y pues vamos a recibir la bendición de nuestro Dios, hermanos. No sé si se encuentra todavía ahí mi hermano ministro Santiago López. Aquí, hermano, vamos a recibir la bendición de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que el Señor les bendiga, Amén. hermanos. Pasa a vosotros. Pasa a vos, mis hermanos. Pasa a vos, Pasa a vos, pasa a vos. Nosotros, Pasa a hermanos, Vosotros, hermanos. Pasa Mi vos. hermano Luis, pasa a vos. Hermano Hermano Santiago, pasa Felipe. vos. Hermano Pasa Ramón, vos. Pasa a Pasa a vos, vos, hermano. hermano. Pasa a vos. Pasa a vos. Hermanos, pasa a vos, Pasa a hermano. vos a todos. Pasa a vos. Pasa vos, hermano varones. Bartolo. Que el Sí, Señor pasa a les vos, bendiga. hermano. Pasa a vos, Un hermano. abrazo. Pasa a vosotros, mis hermanos. Pasa a vos, hermano. Pasa a vos.